Desde la capital de los Estados Unidos, transmite Washington TV. Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos nuevamente a su programa Entre Paréntesis por Washington TV. Hoy tenemos como invitado al amigo Fernando Serrano, dirigente sindical de CBG Benalún, un profesional de carrera. Tú eres abogado, ¿no? Correcto, sí. Abogado, de paso, un dirigente sindical que conozco ya de hace mucho tiempo, y quien conoce muy bien la problemática laboral aquí, sobre todo de los trabajadores. Trabaja en la empresa que una vez fue, que sigue siendo la que produce más aluminio, porque las otras lastimosamente no están como quisiéramos todos. Muy buenas noches, Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Humberto, un placer saludarte, un placer compartir contigo este programa. No, para mí es un honor dirigirme a todo tu público, a toda tu gente. Acá en Guayana, como lo señala, pues 35 años de servicio en CBG Benalún, la empresa productora de aluminio, una de las más grandes de Latinoamérica, con una capacidad de 420.000 toneladas de aluminio primario 99.9 de pureza, el mejor aluminio del mundo hecho acá en Guayana, Venezuela específicamente. A la orden estoy, hermano, todo oído para ti. Yo estuve en la inauguración de la quinta línea de Benalú. Me acuerdo cuando la producción se elevó a 400.000 y pico toneladas anuales que se producían en la empresa. Y actualmente, ¿cómo está la empresa, Fernando? ¿A qué nivel de producción? Bueno, de esa historia que tú viviste como periodista de nuestra zona, de 905 celdas, podemos decir que ahorita hay alrededor de unas 140 celdas. Eso significa un poquito más del 10%. Estaríamos hablando de 12-13% de su capacidad instalada, con casi 800 celdas apagadas totalmente en su producción, totalmente apagadas. Una empresa que después de la industria petrolera era la que más producía divisa para el país, con esa cantidad de toneladas. Imagínate tú vender 442.000 toneladas con un récord de producción, tener esa cantidad con un precio promedio de 2.800, $3.000 para los años 2000 hasta el 2008. Y después un día el presidente Chávez, en 2009, en vez de invertir en las represas generadoras de corriente, una de las más baratas del mundo como es la hidroeléctrica, bueno, tomaron la decisión de apagar de esas 905 celdas, 400 celdas en el primer golpe mortal para esa empresa, y después, bueno, vinieron el cierre de 300 Ahora, más. una pregunta. ¿Qué fue primero? ¿El apagón de luz? Cuando mandaron a bajar el switch de la luz, a quitarle la corriente a las empresas, porque había graves problemas eléctricos en ese entonces. Y una de las soluciones salomónicas fue esa, la de bajar el switch. Y posteriormente lo que tú estás diciendo, que es ese problema. Y continuamos con el problema eléctrico. Porque no se han hecho las inversiones necesarias en la represa, en la que generan una electricidad, como decía, la más económica del mundo, como es la hidroeléctrica. No hay un mantenimiento constante. Eso se dejó prácticamente al abandono, sin una supervisión permanente, sin los servicios de mantenimientos adecuados. Y bueno, y tenemos hoy un país con un sufrimiento permanente en todos los sectores de Venezuela, incluso acá en Guayana, donde se genera de más del 70% de electricidad, con esas grandes represas, hoy tenemos la consecuencia. Ojalá que con estas nuevas cosas que están pasando en el país tengamos la oportunidad. Por ahí vimos la noticia que gente experta de los americanos llegaron a la represa de Guri a revisar todo el problema allí para generar toda la energía necesaria para rearrancar nuestras industrias básicas que tanto lo necesita Guayana y Venezuela. Ahora, tú siempre has estado muy
siempre al lado de los trabajadores y en la parte sindical. ¿Qué población laboral tiene ahorita Benalú? ¿Cuántos trabajadores? Benalún tiene alrededor de unos 6.000 trabajadores, 4.000 trabajadores activos y unos 2.000 jubilados. Lamentablemente, por la situación que está viviendo la empresa de tener 140 celdas productivas, la mitad de los trabajadores activos estamos en nuestros hogares recibiendo el bono de guerra y recibiendo parte. Tú no sabes qué te pagan, mucho menos. Por ejemplo, el 15 mañana pues, te ponen 2.000, 3.000 bolívares en una quincena, el bono de guerra, y el 30 te ponen los $40 de la cesta ticket y unos 2.000, 3.000 bolívares más, sin ninguna explicación. Y bueno, lo que hemos pedido desde el año 2018 es el reintegro de toda la clase trabajadora y que haya una inversión seria y responsable y un seguimiento para poner a nuestra empresa bien productiva con la mano bien experta de todos los trabajadores que tenemos una mística de trabajo por volver al sueño de llevar a nuestra empresa a su máxima capacidad de producción. El día pasado, durante este mes, se han realizado dos marchas importantes de trabajadores en Guayana, como hacía tiempo que no se veían, ¿no? Porque realmente lo que tú dices, ¿no? El problema de los ingresos, mientras la inflación, la hiperinflación, se dispara los ingresos, imagínate, ganando los sueldos que son bajos, imagino que no son muy altos, pero me imagino que la alta gerencia sí cobra en dólares, ¿verdad? Yo estoy muy seguro en eso. Pero bueno, seguro que ellos no están cobrando ni por bonos, ni por cesta ticket, ni otra cosa por el estilo. Pero esta demostración laboral, ¿tú crees que haya hecho peso o que para que la gente de verdad tome conciencia de la importancia, no tanto de las empresas, claro que siempre de las empresas, pero de los trabajadores, porque antes tenían de todo. Siempre los trabajadores del aluminio y de Sidor y de las empresas básicas contaron con muchos beneficios, ¿no? Sí. Y bueno, realmente era otra cosa. Ahora la gente sufre por esa escasez. Bueno, precisamente el impacto de esta marcha del 12 de marzo, que fue la primera marcha, después que pasaron las cosas el 3 de enero, que todo el país y el mundo sabe. El 12 de marzo los trabajadores retomamos las calles como de costumbre, ha sido la historia sindical. Históricamente en Guayana se ha protestado para conseguir, incluso en la Cuarta República, para conseguir aumentos salariales, firmas de contrato colectivo. Había que llegar a la protesta porque, bueno, siempre el patrón trata de mantener los más mínimos costos en producción y que la paga la mano de obra. Y ahorita el 9 de abril se acompañó a la protesta nacional que fue el epicentro en Caracas, con resultados bien positivos. Y eso ha dado como respuesta, bueno, que la presidenta encargada hizo un anuncio de un aumento salarial, pero que iba a ser muy responsable. No sabemos cuál será el tamaño de la responsabilidad, porque ser responsable es decirle al país, con nombre y apellido, que también es público y notorio, que un solo hombre en PDVSA se despilfarraron más de 23.000 millones de dólares, siendo presidente de la empresa PDVSA. Entonces, ¿cómo tú le explicas a los trabajadores que entiendan un aumento responsable cuando la irresponsabilidad de lo que administraron tanto dinero producto del petróleo y tanta producción en la Corporación Venezolana de Guayana cuando estaban productivas nuestras empresas y no hubo una previsión de asegurar el futuro, especialmente de los jubilados y pensionados que hoy tienen un salario apenas de 130 bolívares mensuales que no alcanza ni siquiera para pagar un pasaje en un microbús, y tú le dices que vas a dar un aumento responsable? Ojalá que la responsabilidad pase por revisar la aplicación verdadera de los contratos colectivos y respetar la Constitución que tanto alarde ha hecho el gobierno desde que la firmaron en el año 99, que es frente a la Constitución todo, fuera de la Constitución nada. Ahí está el artículo 91, donde señala tácitamente
que los venezolanos tienen que tener, los trabajadores venezolanos, un salario suficiente para la alimentación, para la diversión, para la salud y para la educación. Y hoy apenas todo el mundo sabe que no hay un salario real, sino puras bonificaciones, como lo es el bono de guerra, donde se pierde el Sí, salario real, no se reflejan. no se refleja el bono nocturno, la prima dominical, el tiempo de viaje, el desgaste físico que tienen los trabajadores por turno en esas empresas que tienen una alta contaminación, porque son altas temperaturas y alta contaminación en los diferentes químicos, que ahorita no funciona la chimenea, los recolectores de polvo. Bueno, entonces, si el salario es responsable, tiene que entender que la responsabilidad pasa para que el gobierno asuma una deuda social de más de veintitantos años con una destrucción del parque industrial venezolano, especialmente con la alternativa no petrolera que tiene el país, que son nuestras empresas básicas, donde se genera hierro, aluminio, acero, oro, briqueta, y ese emporio que tiene la CBG en sus manos, bien administrado, sin corrupción, va a dar para que tengan los trabajadores un aumento serio, responsable, para reactivar la producción y ser la alternativa no petrolera de América Latina y del mundo, como son nuestras empresas básicas. Ahora, una pregunta. ¿Tú crees que la privatización sea una solución o aquellos llamados joint venture, asociaciones estratégicas entre capital privado y parte del gobierno, sería una solución para por lo menos ir recuperando esas plantas otra vez y, y que los trabajadores fueran poco a poco recuperando No, sus no, beneficios? no podemos meternos más mentiras. Ahí está Sidor, en manos de Amazonia, los accionistas clase B cada 3 meses recibían un pago en compensación a sus acciones. Después que el presidente Chávez tomó la decisión de nacionalizar nuevamente a Sidor, los accionistas clase B quedaron deambulando sin ningún tipo de pago, sin ningún tipo de beneficio y sin un valor real de sus acciones. No, ellos cobraban de las acciones. En manos de la Amazonia, del consorcio Amazonia, que era la privatización. Creo que era Claro. 40-60, 80-20, que tenía 20 en manos del Estado venezolano. Y el Estado venezolano tenía la oportunidad de poner 2 representantes electos por los trabajadores en la junta directiva, que garantizaban que esas ganancias productivas de aquellos 4,5 millones de toneladas de acero al año, que hoy ni siquiera llegan al millón, fuera resarcida no solamente en el salario y beneficio para los familiares y los propios trabajadores, sino también para la ciudad, porque se pagaban impuestos, se limpiaban las avenidas, se hacía una inversión social en Guayana. Hoy, Sidor no le paga a la accionista, no tiene salario a los trabajadores no tienen una jubilación acorde con las necesidades reales que estamos viviendo en el país, en esta economía galopante que se traga cualquier tipo de poder adquisitivo que tengan los trabajadores, porque no hay un control por el Estado venezolano de una inflación que devora cualquier aumento que pueda dar en estos momentos. Sí, Por eso yo decía el 12 de marzo, por la calle de medio, con mucha responsabilidad, que este gobierno le ha faltado voluntad y capacidad para atender los problemas sociales de todos los venezolanos. Bueno, de ahí no se escapa la clase trabajadora. Hoy día la presidenta encargada decir que va a montar mesas de diálogo para discutir, para analizar, para proyectar, para compensar una discusión nacional con la clase trabajadora. Estamos dispuestos a eso, pero aquí me acaba de llamar Pedro Perales, que es secretario general del sindicato Benalún, que es presidente de la Central Bolivariana de Trabajadores. Tú no tienes la jerarquía para sentarte con la clase trabajadora de Guayana a discutir ningún tipo de planteamiento que vaya en solución del salario y de la vida y de la calidad de los trabajadores. Puede ser. Todo lo contrario. Ellos se convirtieron en defensores Ellos fueron los que firmaron el 2792. Vayan a Caracas, reúnanse con la presidenta, inserten nuevamente los contratos colectivos a los salarios de los trabajadores, discutan un salario y de ahí en adelante pudiéramos hablar cómo retomamos nosotros las elecciones sindicales. Yo soy el secretario de Trabajo y Reclamo del sindicato y desde el año 2018 estoy en la calle. No tengo permitida la entrada a esa empresa. Y el 18 de julio
del año 2025 fui detenido y me soltaron el 2 de marzo, 8 meses en un calabozo, simple y llanamente por pedir salario, por pedir calidad de vida para los trabajadores. Esa es la gran verdad. Entonces van a llamar ahorita un diálogo para con unos voceros que no tienen ni la capacidad ni la autoridad, ni siquiera para solucionar el problema de ellos que tienen más necesidades que nosotros. Mande una comisión presidencial y que se reúna con los trabajadores en cada portón y los trabajadores le van a decir cuáles son las necesidades que tiene la gente. No estén montando mesas para dilatar la crisis social que tienen los trabajadores de este país, especialmente nuestros jubilados, que no tienen atención médica, que no tienen un salario digno, que no tienen medicina a tiempo y muchísimos temas que está en la mano de la presidenta de ir solucionando hasta que lleguemos, lo que están pidiendo todos los venezolanos seriamente por la vía democrática, que lleguemos a unas elecciones presidenciales donde se estén las reglas de juego limpias y que gane el mejor. Y así los venezolanos empezamos a recibir a los inversionistas, los que van a comprar las empresas básicas del aluminio, en el hierro, en el acero, en el oro, en el coltán, y pare usted de contar todo el producto de materia prima que tiene el Estado venezolano para empezar a crear el gran país que estamos soñando todos los venezolanos, y la fuerza trabajadora venezolana está dispuesta a trabajar incansablemente hasta devolverle la felicidad al pueblo venezolano, lleno de productividad, lleno de alegría, lleno de democracia, lleno de libertad. El día pasado te vi que estaba el sábado pasado en el acto que realizó la gente de 20 Venezuela allá en Los Olivos, en Puerto Ordaz, pues. El día viernes. Ajá, exacto. Y ¿cuál es tu opinión en relación en materia electoral? ¿Tú crees que estas elecciones se van a realizar según el cronograma que propuso el presidente Trump? Y bueno, que la gente que lo que aspira es que haya un cambio en el Tribunal Supremo de Justicia, que haya un cambio en el CNE, para que se puedan hacer unas elecciones limpias. Mientras tanto hay una campaña millonaria por todas las redes, por todas las partes, diciendo todo lo contrario, sino que aquí no vienen elecciones, que eso es pérdida de tiempo, que se olviden de elecciones. Entonces ahí la gente se angustia, ¿no? ¿Entiendes? Entonces el trabajador aún más que tiene que trabajar por turno, sobre todo la parte de los obreros que son 3 turnos todavía, ¿no? Sí, bueno, tuve la oportunidad, ¿verdad?, de dirigir, de ser el presentador oficial de ese magno evento donde asistieron más de 1.500 ciudadanos de carne y hueso, con sus banderas, sus propuestas, su alegría, sus pitos. ¿Y qué pidió la gente allí? ¿Qué concluimos allí? ¿Cuál es la conclusión que hubo allí? Por ejemplo, le dimos la oportunidad a un grupo de trabajadores que le presentaron una propuesta a la Dirección Nacional de 20, que se la llevaran y se la hicieran llegar a María Corina, donde los trabajadores estamos conscientes del nuevo rol protagónico que tienen los trabajadores en esta transformación de país. Inversiones privadas, mano de obra joven, capacitación industrial a la nueva mano de obra y una serie de propuestas como punta de lanza de salida de esta crisis tan profunda que viven nuestras empresas y los trabajadores venezolanos. En el tema electoral, bueno, Estados Unidos hizo una acción en enero con 3 propuestas, donde no falla, donde no pasa la propuesta electoral. Mira, las cosas han ido pasando con desespero, con angustia, porque la situación económica de los hogares venezolanos es verdaderamente preocupante. ¿Qué debería hacer la presidenta encargada? Bueno, ya pasaron sus 90 días, faltan 90 días más que le da la propia Constitución. En esos 90 días aspiramos nosotros, los demócratas, la gente que cree que las luchas se dan bajo el diálogo y la democracia. Nos han señalado de guarimberos, tirapiedras, pero bueno, el que nos conoce sabe que nuestra vida, durante 35 años de servicio que tengo en Benalún, siempre he sido un hombre de diálogo, un hombre que ha propuesto siempre salir de las
de las crisis dialogando, y esta no puede ser, porque yo también fui acogido con una ley de amnistía que habla del perdón. Yo creo en el perdón como buen cristiano. Yo no creo en el perdón de la boca para afuera. Yo creo en el perdón verdadero. Pero cuando yo hablo de perdonar, yo tengo que revisar que se han hecho cosas en estos últimos años hacia atrás malas, que han creado una brecha de odio, de mezquindad, de persecución, de dañar la opinión diferente que, al que piensa como yo no pienso. El perdón es reconciliación. Entonces, cuando yo le digo al país que estoy creando una ley de amnistía para el perdón político, porque la amnistía es para los dirigentes que somos políticos, políticos sindicales, y algunas acciones que se han tomado a otro nivel, que bueno, eso lo revisa la propia ley. Bueno, el perdón es pasa por hacer una elección en que cada quien escoja al mejor candidato con la mejor propuesta de darle una realidad y salida y alegría a todo el pueblo venezolano. Esa es la verdad. Ahora, hay una cosa, el movimiento sindical ha quedado muy mal parado, sobre todo en Guayana, con los representantes, porque yo me acuerdo cuando fue aquella manifestación de Isidoro y Lesman, que era grande, que llegaron hasta así, y les cayeron a sablazos, a palos y todo, y eso se cayó. Después las empresas, sobre todo el sector aluminio, quedó en manos de de un señor de los síndicos que fue sindicalista toda su vida, que realmente tuvo un papel muy triste, porque fue uno de los culpables de este desastre que hicieron con Benalún, con Alcázar, con Bausilún. Yo digo que era gente que no estaba preparada para ocupar unos cargos de gerencia, porque a quien se necesita en estas empresas es gente que gerencie, pero igualmente que respete los derechos laborales, que todo lo que se haga. ¿No? Ustedes han tantas luchas por tantos años, ¿no? Y entonces el sindicalismo ha quedado muy mal parado por esta gente, ¿no? Es una tarea difícil, ¿sabes? Recuperar esa imagen. Mira, la Cuarta República formó dirigentes sindicales, donde vengo yo. Los ADECO, bueno, tenían sus sindicalistas, los copellanos tenían sus dirigentes sindicales, pero no éramos, o sea, aun cuando tú participabas en las elecciones presidenciales, los gobernadores para aquellos tiempos, los trabajadores tenían su espacio, ¿no? Nosotros no llegábamos a los portones con la bandera de los partidos políticos. Cuando se politizó el movimiento sindical, que el gobierno, donde pedía sindicato, montaba un sindicato paralelo, y cuando el gobierno empezó a meter militares, generales, a dirigir las empresas básicas de Guayana, que un hombre militar, un general, está preparado para dirigir una tropa, para defender un país, para prepararse tácticamente en cualquier defensa aérea, por mar, por tierra, de nuestras Fuerzas Armadas maravillosas, de lo cual también me siento orgulloso porque también le presté 2 años de servicio de mi vida a la patria del año 2080, 1984 1986, de los cazadores. Me siento orgulloso de haberle prestado servicio a mi país, 2 años en el ejército venezolano, y tú pones un Pero general. acaban de nombrar un teniente en Bausilún, o sea, Bueno, un ten, lo siguen ¿ah? haciendo. Un señor teniente, con todo el respeto que merece, que está empezando su carrera, en vez de seguir No es su que carrera, sea menos. lo pones a presidir una empresa, él va a llegar a preguntar. Y normalmente esos procesos que tienen más de 30 años productivos, tú no lo vas a aprender en un año. Y cuando tienen 1 año, 2 años que están medio aprendiendo la producción, lo cambian y traen a otro. ¿Cómo produce un país así? Cuando se Claro. perdió la meritocracia, cuando se perdió el valor agregado de tus estudios, que antes esas empresas ponían a nuestros hijos a estudiar primaria, secundaria, bachillerato, la universidad, y después entraban como profesionales a suplir a su Claro. papá que duró 30 años, eran empresas que tenían un conocimiento, pero enorme, desde agarrar el cepillo para barrer la calle para sacar el último producto ya terminado.
esos ensayos. Claro. Después, como los militares se fueron allí peleando esos puestos, bueno, le quedó fue el movimiento sindical, nombraron al amigo Marcano El presidente FBT, el del FBT. FBT, le dieron que todos sindicalistas para que ellos se convirtieran no en dirigentes sindicales que defendieran los derechos de los trabajadores, sino en focas que aplaudían todo lo que decía el gobierno. Y el último aplauso fue el año 2018, que propusieron eliminar los contratos colectivos y los salarios del pueblo trabajador venezolano, y esa cantidad de dirigentes sindicales firmaron la eliminación de los contratos colectivos sin consultarle a la Paso, clase. de paso. Ahí están las Terrible. consecuencias. Ahí están las consecuencias, un deterioro total salarial, un trabajador desmoralizado, unas empresas casi cerradas. Vuelvo y repito, el llamado que hicieron hoy, están llamando a actores en Guayana, que soy de Guayana, que no tienen ni la capacidad de dar respuesta ni soluciones a los trabajadores porque ellos fueron los que los causaron. El que te arrolló a ti, te tiene que recoger y llevar para un hospital para que te atienda un médico. No el que te arrolló, te va a poner yeso, te va a poner porque él no sabe nada de medicina. Ellos acabaron con la clase trabajadora. No los pueden a discutir, a ver cómo van a recuperar lo que ellos destruyeron. Eso no tiene ningún tipo de entendimiento. Sí, se está repitiendo el mismo ciclo, ¿no? Están nombrando gente, acaban ahorita de centralizar ahora se hidroven en todo el país. Imagínate, ¿cómo, a dónde vamos a ir a reclamar a Caracas si se va el agua? Y Como dice, bueno, ¿a dónde esperemos van? que, bueno, son las mismas, Estos es son la los misma gente, espacios, entonces no se puede esperar mucho. estos son los espacios, Humberto, que uno celebra, que uno le da las gracias a ustedes como periodistas de tanta trayectoria como la tuya. Muchísimas gracias de verdad, porque esto permite que no solamente nos quedemos en la opinión regional, sino que lleguemos a partes importantes del país y a otras partes del mundo, para que conozcan la realidad y la necesidad del pueblo venezolano que estamos pidiendo desde Guayana, de unos rincones pegados casi de Brasil. Estamos diciendo que la salida más honrosa para todos los sectores del gobierno y de la oposición es que nos sentemos a organizar unas elecciones libres, democráticas, y que salgamos fortalecidos, todos unidos, gobierno y oposición, a recuperar junto a este país que bastante lo necesita. Bueno, Fernando, 1 millón de gracias por estar hoy en el programa con nosotros. Y será, bueno, siempre esta tribuna está abierta para todos tus amigos y colegas por este programa de Entre Paréntesis por Washington TV. Muchas gracias, muy buenas noches y muchas buenas noches a todos ustedes, señoras y señores. Buenas noches, muchas gracias. Humberto, muchas gracias. Un abrazo a todos. Hasta luego.